Muy buenos días, queridos amigos, hermanos. Un gusto saludarles. Para quienes no me conocen, soy Andrés Schur, de la Iglesia Encuentro con Cristo la Reina, miembro ya hace varios años. Y hoy vamos a hacer un pequeño break en lo que es el estudio de Marcos. Tengo el privilegio de compartir la reflexión de hoy en día. La semana pasada, el pastor Gamaliel nos hablaba sobre el joven rico, una persona que para el mundo se veía muy buena persona, sería un ejemplo de ciudadano. Sin embargo, bajo la perspectiva, como lo veía Dios, lo encontró falto. ¿Por qué? Porque Dios no era su prioridad, sino las riquezas, lo material. La pregunta que nos hacía la semana pasada Gamaliel, ¿dónde ponemos nuestro corazón? Sin duda el joven rico lo ponía en las cosas materiales. Bueno, la pregunta de hoy es, ¿dónde ponemos nuestras preocupaciones? O de otra manera, ¿dónde ponemos nuestra confianza ante las preocupaciones que podamos tener hoy en día? Sí, lo que voy a hablar se refiere y está relacionado con las tormentas de la vida. Y he denominado el tema de hoy la adversidad bajo la perspectiva de Dios. Quiero invitarles a ver la siguiente foto, en la cual podemos ver que no está trucada, no es algo hecho por computador como Photoshop, como se dice, sino que en realidad es una forma como se sacó la foto. La perspectiva como se sacó esa foto hace que se vea una persona gigante y la otra enana. Pero la verdad que en este caso las dos hermanas, mis dos hijas, miden prácticamente lo mismo de estatura. Sin embargo, debido a la perspectiva, como se saca la foto, se ve así. Eso nos pasa muchas veces también con las dificultades y las tormentas que pasamos en la vida. Depende bajo qué perspectiva las vemos. Y quiero invitarles a ver algunos puntos para aprender a ver las cosas desde la perspectiva de Dios. El verano pasado, en Caburga, el tema justamente de nuestro campamento era Visión 2020, la importancia de ver las cosas con la visión perfecta de Dios. Y quiero invitarles a aprender, bueno, de alguien que ha pasado por muchas dificultades. Lo tenemos en la Biblia, en el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo. Un poco para tener el contexto de quién estamos hablando, de quién vamos a aprender hoy, por las dificultades que pasó. Y él menciona en 2 Corintios, su segunda carta a los Corintios, capítulo 11, versículos 23 al 27. Leo y dice así: ¿son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo. Yo más, en trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas, una vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. Una noche y un día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Bueno, vemos que las cosas que pasó el apóstol Pablo son un sinnúmero de situaciones extremas, muy difíciles. Yo creo que ninguno de nosotros ha pasado por toda esta gama de situaciones, conflictos, sin duda que muchas veces al borde de cobrarle la vida. Así que de esta persona estamos hablando. La diferencia es cómo tomamos las dificultades. Hay personas que en cada oportunidad ven dificultades, problemas. Sin embargo, el apóstol Pablo en cada
situación difícil, en cada dificultad, en cada tormenta, él veía una oportunidad. Es por eso que junto a Silas, estando en la cárcel, uno dice, ¿qué puede hacer en la cárcel? Bueno, como él ve una oportunidad en cada problema, en cada dificultad, en la cárcel, alabando al Señor. Luego sabemos que tuvo la oportunidad de hablarle al carcelero. No solo el carcelero se convirtió, sino que toda su familia, toda una familia, una casa, conoció al Señor Jesús. Y él estando en la cárcel, en esa situación. Bien, la vida muchas veces es como una travesía en el mar, que tiene momentos buenos, tranquilos, pero también arrecian muchas veces las tormentas. Hoy en día, sin duda, estamos como humanidad viviendo una situación muy especial, una tormenta que es esta pandemia, algo que ninguno de nosotros ha vivido. Se dice que en los últimos 100 años no ha habido algo así, pero son enfermedades, enfermedades que todos estamos expuestos. Y quiero llevarles a hacernos 3 preguntas. Siempre es bueno preguntarnos. Cuando chicos, no sé, a la edad de 3, 5 años, somos muy preguntones. Y cuando niños preguntamos el por qué, por qué, por qué, y es la forma como aprendemos. Si no preguntamos, no vamos a aprender más. Así también en lo espiritual. Importante hacernos preguntas. Y más importante aún, buscar las respuestas en la palabra de Dios, en la Biblia. Entonces, lo primero que nos vamos a preguntar, ¿qué? El qué tipo de tormentas atravesamos. O las razones de la tormenta. Hay distintas razones por las que se producen tormentas. Vamos a ver como texto principal hoy día en Hechos, libro de Hechos, capítulo 27. Una travesía larga que tuvo que recorrer en el mar el apóstol Pablo. Capítulo 27, la verdad que, bueno, es interesante para quienes quieran completar toda la historia, leer el capítulo completo después en sus casas. Pero para entrar en contexto, el apóstol Pablo había sido tomado preso. En el capítulo anterior tiene ese encuentro con el rey Agripa, donde, como lo dice el mismo rey, casi lo convence de ser cristiano. Vemos una vez más en la dificultad de siendo un preso, sigue él predicando, evangelizando. Y en el versículo 27, capítulo 27, el versículo 1 dice, cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia, entregaron a Pablo y a algunos otros presos a un centurión llamado Julio, de la compañía Augusta. Bueno, vemos aquí justamente que está preso y él como ciudadano romano apeló al César y por lo tanto era necesario ser llevado a Roma, a Italia. Y aquí está hablando justamente Lucas. Lucas, quien acompañó a Pablo en esta travesía hacia Roma. Vemos algo importante. Cuando pasamos tormentas, es bueno no estar solo. Sabemos que Dios está siempre con nosotros, pero qué bueno en medio de la tormenta saber que tenemos un hermano, alguien en quien nos podemos apoyar. Tenemos la iglesia también que sabemos está orando por nosotros en medio de las dificultades. Luego vemos una larga travesía que empiezan con un barco que va rodeando la costa del Mediterráneo. Y ahí leo en el versículo 9 al 12. Y habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación por haber pasado ya el ayuno, Pablo los amonestaba, diciéndoles, varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. Y siendo incómodo el puerto para navegar, la mayoría acordó zarpar también de allí por si pudiesen arribar a Fenice, puerto de Creta que mira al nordeste y sudeste, invernar allí. Dejamos por mientras hasta ahí la lectura y vemos
todo lo que ha tenido que pasar en este proceso. Pablo, era un tiempo, se acercaba el invierno, que no era recomendable realizar viajes en barco, en naves, que eran a vela principalmente. Pero decidieron, él no estaba involucrado, él seguía como preso y empezaron esa travesía. Así que empiezan a advertirles él que viene momentos difíciles, porque él ya también tenía experiencia. Había pasado seguramente, navegado varias veces, como leíamos en 2 Corintios, había naufragado también varias veces, entonces tenía experiencia. Pero vemos principalmente que hay 4 tipos de tormentas. El qué que nos preguntamos. Primero existen las tormentas normales, las que ocurren como las enfermedades. Mateo 5 dice, 5:45, dice que Dios hace salir el sol sobre malos y buenos y llover sobre justos e injustos. Como cristianos no estamos exentos sin duda del coronavirus, de las enfermedades en general. Estamos expuestos a las enfermedades como cualquier otra persona. Es cierto que Dios nos sana, podemos contar que Él nos ayuda y que muchas veces nos protege de situaciones en forma especial por ser hijos suyos. Pero también estamos expuestos a las tormentas normales de la vida. Luego existe una segunda clase de tormentas, que son las que creamos nosotros por nuestra necedad, por nuestras equivocaciones, cuando tomamos una mala decisión. Es el caso de Jonás. Jonás, este profeta del Antiguo Testamento, fue enviado por Dios a Nínive, la ciudad de Nínive, para que él les predicara y se arrepintieran. Pero Jonás no quería que ellos se arrepintieran, porque era un pueblo odiado por los mismos judíos. Entonces, ¿él qué hizo? Por su propia decisión, hizo todo lo contrario a lo que Dios le pidió. Se fue al puerto de Tarsis y también rumbo hacia el Mediterráneo, alejándose al otro extremo de Nínive. Y sabemos que ahí llegó una tormenta. Llegó una tormenta donde el barco estaba también por hundirse. Lo bueno que Jonás supo al tiro que era su responsabilidad, su culpa. Es una tormenta que él fabricó porque tomó una mala decisión. Luego tenemos las tormentas como la que se ve involucrado Pablo, en las que somos arrastrados por otros, malas decisiones de otras personas y que no podemos hacer probablemente nada. Quizás situaciones de país, unas decisiones equivocadas de gobernantes, presidentes, en fin, nos pueden arrastrar a una crisis, por ejemplo, financiera, una pérdida de trabajo, por una situación país. Son cosas que dependemos de otros. Aquí Pablo era un preso. Él no podía decir, no, yo no voy. Él, como preso, tenía que acogerse y seguir con el centurión bajo la guardia y tenía que navegar en esa tormenta. Pero luego tenemos un cuarto tipo de tormenta, que son las que envía Dios para nuestro crecimiento. En Juan, capítulo 6, vemos la historia cuando Jesús envía a los discípulos a navegar en el mar de Galilea mientras él se quedaba orando. Luego empieza una tormenta. Empiezan a levantarse las olas una vez más en ese mar de Galilea y los discípulos se ven complicados, estaban solos en la barca. Y Jesús llega caminando a través del agua, donde ellos se asustan, pero después lo reconocen cuando Él les habla. Pero Jesús los envió, sabiendo de que las olas iban a llegar al lago, al mar de Galilea, y iba a haber una tormenta desatada. Los envió ahí con un propósito, para que ellos crecieran, aprendieran de quién era ese Jesús, ese maestro que estaba con ellos. Y así muchas veces Dios permite, nos envía tormentas, pruebas, con las cuales debemos, como cristianos, tener sumo gozo. Es una locura lo que nos pide muchas veces la Biblia. Nos pide amar al enemigo. Es algo para este mundo loco. Así también nos dice que debemos gozarnos
con las pruebas, porque a través de ellas aprendemos, crecemos espiritualmente. Pero bueno, vamos a la segunda pregunta, el cómo. ¿Cómo reaccionamos ante una tormenta? Hay distintas formas de reaccionar. Y antes de seguir leyendo en Hechos capítulo 27, quiero llevarles a ver rápidamente en el mapa del mar Mediterráneo y sus alrededores para poder ubicarnos por los lugares en que pasa aquí el barco que lleva a, a Pablo en esta travesía. Vemos entonces donde probablemente parte desde Cesarea, dice que pasa por Sidón, distintos puertos, después cambian a una nave porque necesitaban una nave más grande para atravesar el Mediterráneo y llegan también a un lugar llamado eh, de la isla de Creta y ahí continuamos leyendo en el versículo 13. Recuerden, Hechos capítulo 27, versículo 13. Y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levaron anclas e iban costeando Creta. Vemos ahí la isla de Creta que iban bordeando. Pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Eurociclón. Y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Y habiendo corrido a sotavento de una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad pudimos recoger el esquife. Y una vez subido a bordo, usaron de refuerzos para ceñir la nave. Y teniendo temor de dar en la sirte, arriaron las velas y quedaron a la deriva. Pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a alijar. Y al tercer día, con nuestras propias manos arrojamos los aparejos de la nave, y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Bueno, habían salido del puerto y ya ahora les tocaba cruzar la peor parte. Ya era mar abierto en el mar Mediterráneo y vemos una tempestad desatada y día tras día no salía el sol. Estaban en situación muy difícil, con riesgo de vida, de naufragar y todos morir en medio del mar. Esa era la tormenta que estaban enfrentados. Y vemos aquí distintas reacciones que tienen el capitán del barco, el dueño del barco que también iba ahí, y que muchas veces también nosotros aplicamos en nuestras tormentas en la vida. Primero, bueno, vemos maneras en que puedes hundir un barco, tu vida. Primero, las decisiones apresuradas. Decisiones en medio de una situación difícil, de una crisis, no son buenas tomarlas. Vemos en el versículo 9, que leímos ya, habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación por haber pasado ya el tiempo del ayuno, Pablo les amonestaba. Tomaron decisiones, ya, pasó mucho tiempo, antes que se venga el invierno ya de lleno, vamos a partir. Y le damos. Una decisión equivocada. Y eso va generando que desata toda una tormenta. Iban en ese barco más de 200 personas. Pero, a pesar de que Pablo les había advertido, ellos hicieron en manera equivocada la decisión de partir, de zarpar. Otra decisión equivocada es depender de la sabiduría humana. También el versículo 11 nos dice, el centurión daba más crédito al piloto o al capitán de la nave y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. Pablo, a pesar de ser un preso, lo escuchaban porque, bueno, todavía no había sido enjuiciado, era un ciudadano romano y él era no un preso cualquiera, tenía también una forma de expresarse, era muy culto, entonces
tenía cierto respeto, tenían respeto por él, pero no le hicieron caso, sino que siguieron el consejo del capitán y probablemente los intereses del dueño del barco. Muchas veces también quizás tomamos decisiones no solo equivocadas, sino en base a consejos de seres humanos. Obviamente es necesario también, pero lo principal debemos acudir a Jesús. Debemos acudir a la palabra de Dios, nuestra principal herramienta para poder tener consejo. El Espíritu Santo que tenemos como hijos de Dios nos guía, no es alguien que nos empuja a algo, sino que nos va guiando. Y para eso tenemos que consultar la palabra de Dios. Depender de médicos, muchas veces quizás estamos expuestos a eso. Cuando nos enfermamos, acudimos a ellos. Sin duda, operaciones que debemos realizar, cosas complejas, pero siempre, a pesar de que estemos en medio de una operación, de una enfermedad, nuestro principal salvador, sanador y médico es siempre Dios, nuestro Padre. Tercera forma en que podemos hundir el barco y el que podemos reaccionar mal ante una tempestad es seguir la masa, que se ve aquí en el versículo 12. Siendo incómodo el puerto para invernar, la mayoría acordó zarpar también de allí. La mayoría acordó. Hoy en día en la sociedad vemos cuántas decisiones, leyes se han formado porque la mayoría quiere algo. La mayoría nos dice algo. Y es muchas veces en la etapa de jóvenes en que nos dejamos llevar por la masa, por lo que dice la mayoría, por quedar bien con todos. Pero que lo diga la mayoría no significa que es lo correcto. Porque hoy en día vemos una sociedad que la mayoría está en contra de los principios que vemos en la Biblia. Así que si queremos seguir los consejos, la palabra de Dios, lo más seguro es que vamos a estar en contra de la mayoría. Vamos a ser como personas que nadamos en contra de la corriente. Y así debemos ser. Estamos llamados a eso. No solo hoy en día, sino en todos los tiempos de la humanidad, el cristianismo ha debido ir en contra de la mayoría. Lo que vemos también en el caso de Josué y Caleb, cuando el pueblo de Israel estaba yendo por el desierto, habían llegado ya a la tierra prometida, donde tenían que tomarla, conquistarla, pero enviaron a 12 espías, y de esos 10 dijeron, no, imposible, son muy grandes, las personas de ahí son gigantes, no tenemos opciones. Sin embargo, Josué y Caleb eran la minoría y dijeron, por supuesto que podemos, si Dios está con nosotros, podemos vencerlos. Pero no le hicieron caso y por eso tuvieron que vagar por 40 años en el desierto, por seguir a lo que dijo la mayoría. No nos confundamos, veamos la palabra de Dios y sigámoslo a Él. La cuarta reacción equivocada que tuvieron acá, y que muchas veces también tomamos nosotros en nuestras decisiones ante las tormentas, es decidir de acuerdo a cómo sopla el viento. Lo vemos en el versículo 13. Y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levaron anclas e iban costeando Creta. Parecía que iba bien. Es el caso cuando no tomamos una decisión, ni que sí ni que no, sino que donde nos vaya llevando la ola, como se dice. ¿Y qué les pasó? Bueno, parecía el viento a favor, así que se dejaron llevar por el viento. Sin embargo, pasó muy poco y el viento cambió y las condiciones fueron totalmente distintas. Se les vino encima esa tormenta. Corrie ten Boom, conocida escritora holandesa de mediados del siglo pasado, que conocía, bueno, por libros y películas que también ya existen, por dar refugio a los judíos cuando escapaban del régimen nazi. Ella escribió, el exterior se corrompe, sin embargo el interior se renueva día a día. Vemos día a día cómo nuestro físico, nuestro exterior se corrompe. Van saliendo las canas, nos vamos poniendo más viejos, empiezan los dolores, en fin. Pero el interior debe renovarse día a día en contacto con nuestro Padre, con su palabra,
y ella decía, mira a tu alrededor y te desalentarás. Mira dentro de ti y te angustiarás. Mira a Jesús y descansarás. Qué ciertas palabras en este día en que estamos, en este tiempo viviendo difícil pandemia, pero es la reacción que debemos tener. Vimos 4 casos en que estos navegantes tomaron malas decisiones y la tormenta fue cada vez empeorando. ¿Cómo debemos reaccionar entonces ante las tormentas? Sin duda, acudiendo a nuestro Padre. Como dice el salmista, Salmo 121, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Vemos también muchas veces que los enfermos acudían a Jesús, buscaban a Jesús. Incluso soldados romanos acudieron a Jesús en medio de una enfermedad, de un problema. Vemos el caso de Lázaro, un amigo muy cercano, junto a María y Marta, sus hermanas, que eran cercanos a Jesús. Él enfermó gravemente. Lo primero que fueron a hacer sus hermanas fueron a buscar a Jesús, acudieron a Él. Es lo que debemos hacer. Se dice que la fe es como un rollo fotográfico. Los más jóvenes, y aquí, bueno, voy a sacar el carné, como se dice, por mi edad, los más jóvenes no conocen otra cosa que las cámaras de fotos digitales, que son geniales porque uno puede sacar 100 fotos, después borra las 90 malas y se queda con las 10 mejores. Pero antes existían los rollos de fotos y en los cuales había que revelarlos. Y para revelarlos se hacía en la oscuridad, porque si no, las fotos quedaban todas blancas y se perdían. Era una tragedia perder un rollo de fotos. Además que salía muy caro, un rollo, 36 fotos. En fin, pero la fe es como un rollo que se revelan en la oscuridad, en los tiempos difíciles. Depende mucho de cómo veamos las cosas, cómo reaccionamos. Sin duda, veíamos como en 2 Corintios el apóstol Pablo pasó dificultades terribles, tribulaciones muy fuertes que ninguno de nosotros ha estado probablemente cerca de vivirlas. Sin embargo, él también en 2 Corintios dice y las llama como pequeñas cosas, pequeñas situaciones que debemos sufrir un poco de tiempo ahora. No las veía como algo grande, sino como algo pequeño. Así también es importante cómo vemos nosotros las cosas, verlos con los ojos de Dios, como Él quiere que las veamos. Obviamente hay cosas que dependen de nuestra experiencia que hemos tenido con el Señor, pero así vamos creciendo en nuestro caminar. Por ejemplo, los del sur están acostumbrados a mucha lluvia. Si yo les digo aquí en Santiago ha estado lloviendo muy fuerte, pero ustedes me dirán, los valdivianos, los temuquenses, pero ¿qué es lo que es fuerte? Acá llueve fuerte. Sin duda, llueve mucho más allá que acá. Pero para nuestra realidad esto es lluvia fuerte. La forma de ver de Dios es muy distinta a la del hombre. Incluso personas como Samuel, el profeta Samuel, cuando fue a escoger a los hijos de Isaí, quién sería el próximo rey, porque Dios se lo había mandado, él vio al primero, un hombre grande, fuerte, al hijo mayor, este debe ser, se equivocó. Siendo un hombre de Dios, consagrado tantos años para Dios, también se equivocó. Y Dios le dijo, yo veo distinto a como ve el hombre, porque Dios ve nuestro corazón. Es así que David, un personaje realmente hermoso de estudiar, y del cual Dios dice que es de acuerdo al corazón de Dios. A pesar de que tuvo grandes equivocaciones, cometió algunos horrores y errores, malas decisiones, pero a pesar de todo eso, era un hombre conforme al corazón de Dios. Y lo vemos reflejado muchas veces en el uso de binoculares. Bueno, lamentablemente no tengo unos binoculares grandes para dar mejor ejemplo, pero los binoculares obviamente son para ver más de cerca, nos ayudan a ver. Y tienen un lado. No es lo mismo ver así, como se debe ocupar, a verlos al revés.
¿cierto? Para quienes lo han ocupado, al verlo al revés, se ve todo más lejos. En vez de acercarlo, se aleja. Y eso muchas veces nos ocurre en lo espiritual también. ¿Qué binoculares espirituales estamos usando? Y los binoculares espirituales es nuestra Biblia, la palabra de Dios. Vemos las cosas en la real perspectiva a través de la palabra de Dios. Es por eso que David, siendo joven, todavía él no era parte del ejército, así que probablemente tenía menos, seguramente, menos de 20 años, algunos dicen cerca de 15, cuando enfrentó a Goliat. Y él vio a Goliat desde la perspectiva de Dios, no del hombre. Los soldados israelitas estaban todos muertos de miedo al ver a este gigante Goliat de 3 metros. Imagínense, 3 metros. Sin embargo, David lo vio como un enano. Para él era un enano Goliat, porque lo vio bajo la perspectiva de Dios. Por eso le dijo, ¿qué te has atrevido tú, filisteo incircunciso, hablando así contra el Dios de Israel? Lo vio a través de los ojos de Dios y por eso Dios le dio esa gran victoria. Vamos a la tercera pregunta y vamos ya con esto concluyendo. Los resultados que produce la tempestad, la tormenta, el para qué. ¿Para qué de esta tormenta? O el por qué de esta tormenta también. ¿Qué es lo que quiere Dios para nosotros? Y continuamos en Hechos, capítulo 27, terminando esta parte del pasaje, del versículo 21 al 25. Le dice entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo, habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído, y no zarpar de Creta, tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave, porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios, de quien soy y a quien sirvo. Y diciendo, Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como se me ha dicho. Con todo es necesario que demos en alguna isla. Y luego de eso, continuando la historia, que ustedes pueden leerla en sus casas, naufragan realmente, llegan a la isla de Malta. Pero vemos que ya estaba declarada la tormenta, pero Dios estaba con Pablo y cómo toda la gente de ese barco se salvó porque Pablo, el Hijo de Dios, del Dios Altísimo, estaba ahí. Si no, probablemente se habrían muerto. Pero lo salvó a él y a toda la tripulación. La paz no es la sustracción de los problemas de la vida, sino que es la suma del poder de Dios a nosotros en medio de las situaciones difíciles, de los problemas. Es lo que declara el salmista en el Salmo 23. Qué rico es poder ser hijo de este pastor, de este buen pastor que nos lleva por pastos verdes, por esas praderas verdes, donde nos alimenta, nos sustenta y que son agradables. Pero, como él reconoce también el mismo Salmo 23, aunque ande en valles de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Eso lo fue aprendiendo con el paso del tiempo. A través de las pruebas vamos aprendiendo que no importa si estamos en un valle de sombra de muerte, Él siempre estará con nosotros. Quizá esta pandemia puede parecerte un valle de sombra de muerte, pero no dudes, Dios está con nosotros. Lázaro también, vemos cómo Dios se manifestó en él y Jesús lo resucitó de entre los muertos, algo que maravilló a los que estaban con él. Vemos tres grandes propósitos de las pruebas, las tormentas en la vida que Dios utiliza para, primero, como en el caso de Lázaro dice en Juan 11, para la gloria de Dios. Jesús le dijo, no se preocupen, lo que ha sucedido con Lázaro, esta muerte, es para la gloria de Dios. ¿Cuántas cosas están sucediendo hoy en día en medio de esta pandemia? Para la gloria de Dios. Testimonios que hemos escuchado
en el chat que tenemos en la iglesia de oración todos los días, lindos testimonios, como personas han sanado, milagros que hace el Señor hoy en día también, y nos alientan, y son para la gloria de Dios. Segundo propósito, demostrarnos que Él es Dios, que Él tiene todo en control. Hay situaciones que nos vemos sobrepasados y decimos esto está fuera de control. Pero la verdad que de Dios nunca está fuera de control. Él tiene todo controlado. Por eso también en el caso de Lázaro le dijo, ven fuera, con esa autoridad del Hijo de Dios. Lázaro resucita, ven fuera. Las personas quedaron atónitas con, con ese milagro grandioso de Jesús. Demostrar que Él es Dios. Tercer propósito, nos ayuda a fortalecernos como cristianos, como hijos de Él. Es en esos momentos en que podemos crecer más que nunca como cristianos. El carácter de un cristiano se desarrolla y se manifiesta por medio de las pruebas. Y lo vemos continuamente en las historias de la Biblia. La historia de un Abraham, de un José que pasa por ser esclavo, luego pasa por la cárcel y luego de todo eso llega a ser el segundo después del faraón. Y tantas situaciones, Daniel, el foso de los leones, tantas historias que vemos llenas en la Biblia de tormentas que pasaron estos grandes hijos de Dios. Y hoy en día también, ¿cuántos sufrimos, pasamos tempestades, pero nos ayudan a crecer? Y ayudan a crecer a otros a través del testimonio que hay. Un ejemplo que yo veo claro en esta situación de pandemia es el grupo de oración que hay en la iglesia. Por años ha sido difícil el ministerio de la oración. Si bien el chat existía desde prácticamente cuando empezó el uso del WhatsApp, pero era algo más esporádico. El grupo de oración nos reuníamos una vez al mes, los primeros miércoles de cada mes, siendo muy pocas personas. Las veces que pude asistir, no más de 10 personas, 5 personas, en fin. Y ahora me anima a ver cómo el grupo de oración, todos los días, de lunes a domingo, todos los días a las 10 de la noche, muchas oraciones, peticiones, respuestas, en fin. Un movimiento que ha habido espiritual dentro de la iglesia que me anima. Y el testimonio de otras personas nos anima. Unos a otros nos vamos animando y vamos creciendo en el Señor en medio de esta prueba. Mi pregunta para terminar es, ¿qué está produciendo en ti esta pandemia? No es algo que creamos nosotros, pero es algo que Dios permitió para nuestra vida, para nuestra familia, para nuestra iglesia, para los cristianos. ¿Cómo estamos reaccionando? ¿Cómo estamos creciendo en medio de esta pandemia? Así que los invito a confiar, poner toda nuestra confianza en nuestro Padre, seguir la guía de su palabra y día a día poder fortalecernos en Él para salir de esta manera más grandes, más fuertes de esta tormenta. Les invito a orar juntos. Gracias, Padre amado, por esta historia del apóstol Pablo, que vemos esa tormenta que pasó en ese barco en medio del mar Mediterráneo, como tú lo salvaste. Gracias porque a pesar de nuestras fallas, nuestras debilidades, nuestras malas decisiones, tú siempre eres fiel. Gracias porque tú nos sostienes, porque en medio de esta tormenta que estamos viviendo, no solo en Chile, sino en todo el mundo, este coronavirus, Señor, tú haces que sea para tu gloria. Tú haces que para los que te aman, todas las cosas, incluso esta enfermedad, nos ayuden a bien. Gracias por ver cómo crece también la iglesia, porque tú nos haces crecer en lo espiritual, nuestra fe se fortalece. Gracias porque tú estás siempre a nuestro lado, porque podemos aprender de tu palabra día a día. Y por lo que hemos podido aprender en este día, de esa tormenta que muchas veces nos sacude. Gracias, Padre amado. En el nombre de Jesús. Amén.